Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros. Gracias por sostenernos siempre. Gracias por permitirnos este tiempo, un tiempo en el cual nosotros podemos orar, Señor, podemos clamar delante de tu presencia, podemos pedirte misericordia y piedad, Señor. Sobre todo, Padre, pedirte perdón a ti, Señor, por nuestra vida, por nuestros pecados, Señor. Pedirte perdón por nuestra casa, nuestra familia, nuestra parentela, por nuestra nación, Señor. Padre, porque reconocemos, Señor, bendito Dios de gloria, que hemos pecado contra ti, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor Padre Santo. Padre, colocamos este devocional descansando en Dios y te pedimos, Señor Dios mío, que el poder del Espíritu Santo se glorifique en medio de nuestras vidas, se glorifique en medio de nuestros hogares, Señor, en medio de nuestra nación, Padre Santo. Que perdones, Señor, la maldad, Señor, que perdones todo aquello que el pueblo que nosotros hemos hecho contra ti, Señor Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios de gloria. Hoy clamamos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor Dios mío, que tu poder se manifieste en medio de nuestra nación, Señor, en medio de nuestra familia, en la República de Colombia, Señor Padre Santo. Que se cumpla lo que dice tu palabra: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es el Señor, Padre. Padre, sabemos, Dios mío, Rey del cielo, que tú tienes el control de todo, Padre. Y es por eso que en esta hora te decimos, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, porque también sabemos, Dios, que tu palabra lo dice, Señor Dios mío, que tú eres un Dios de amor, pero que tú eres fuego consumidor, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que el alma que pecare ciertamente morirá y que tú no tendrás por inocente al culpable, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Buenas noches. Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Jeremías, capítulo 51, versículo 20. Dice la palabra del Señor: en la autoridad del Padre, el Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Martillo me sois y alma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Qué preciosa palabra como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Algo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que Dios le habla a Jeremías y le recuerda el llamado y el propósito por medio del cual él estaba aquí en la tierra. Todos nosotros, todas las personas que estamos en el mundo, venimos a este mundo con un propósito. Pero en nosotros está, amados y amadas, que el propósito de Dios se cumpla. En nosotros está. En nosotros está que el propósito de nuestro Señor Jesucristo se cumpla en medio de nuestras vidas. Y sabes que Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: martillo me sois y alma de guerra. Y le dice: y por medio de ti destruiré naciones y destruiré reinos. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías: por medio de ti yo te voy a utilizar. ¿Para qué? Para que la palabra que sale por medio de tu boca, esa palabra cumpla el propósito. Dios a cada uno de nosotros nos llamó con un propósito, nos predestinó con un propósito. Fuimos escogidos, fuimos formados en el vientre de nuestra madre con un propósito. Y sabes que nadie va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en medio de nuestras vidas. Y es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz, levantar la voz en oración y pedirle al Señor que Dios se glorifique. Que Dios se glorifique en medio de la nación de Colombia, en medio de la República de Colombia y del mundo entero. Que Dios obre con ese milagro. Porque dice la palabra del Señor: claman los justos y Jehová los oye. Y Dios le hace ese llamado a Jeremías y le recuerda el propósito por medio del cual él está. Porque muchas veces nosotros queremos sacarle excusas al Señor. Queremos sacarle excusa y le decimos: Señor, es que yo no sé hablar. Señor, yo no sé para qué estoy aquí, pero todos tenemos una demanda de parte de Dios. Podemos orar. Hermanos, la palabra del Señor dice a través de Mateo: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Cuando nosotros oramos, Dios
obra en medio de nuestra oración. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso solamente Dios lo va a enseñar cuando nosotros estamos en oración, cerrada la puerta en nuestro aposento, orándole al Padre, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor piedad, amado, pidiéndole al Señor misericordia y piedad para que el pecado sea corregido, pidiéndole al Señor perdón por todas aquellas personas que se levantaron en contra de la palabra del Señor. Diciéndole al Señor que queremos nosotros que Él meta su mano poderosa, que la República de Colombia le pertenece a Él, que nuestra nación está en las manos del Señor. Si nosotros miramos en la Biblia, nos habla a nosotros de los tiempos de la persecución que hubo con los niños en el tiempo de Moisés, cómo el faraón se levantó a perseguir a los niños. En el tiempo de Jesús, cómo el rey se levantó a perseguir a los niños. Y lo que está pasando ahora en medio de nuestra nación, con dolor en el corazón, se llama la persecución de los niños. Al aprobar el aborto en medio de nuestro país, déjame decirte que los niños, que es la herencia que Dios ha dado. Dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Esa herencia que Dios ha dado está siendo perseguida. Pero ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar esa persecución? A través de la oración, hermano. Cuando tú y yo oramos por nuestros hijos, cuando tú y yo oramos por nuestros niños, por nuestras niñas, así tú y yo no tengamos hijos, oremos, pidámosle a Dios por nuestros niños. Porque de los niños es el reino de los cielos. Y recuerda lo que dice la palabra del Señor, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Déjame decirte que Dios le habla al profeta Jeremías y le dice que por medio de Jeremías Dios iba a destruir naciones, iba a destruir reinos. ¿Sabes? Es a través de la oración, amados. Es a través de la oración donde nosotros podemos ver cómo Dios destruye todo lo que se ha levantado en contra de su palabra. Es a través de la oración. La oración es la llave que nosotros tenemos, amado. La oración abre puertas que ningún hombre puede abrir y cierra puertas que ningún hombre puede cerrar. Por eso dice la palabra del Señor, cerrada la puerta. Mira, si nosotros miramos a través de la palabra del Señor, a través del libro de Isaías capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor en Isaías 10, 5, dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en sus manos he puesto mi ira. Dios directamente, amado, que Dios nos guarde a nosotros de la ira del Señor. El imperio asirio se levantó en contra del pueblo de Dios. Y cuando se levantó en contra del pueblo de Dios, Dios sale al encuentro de su pueblo. Déjame decirte que Dios directamente toma el control cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo oramos delante de la presencia del Señor, Dios nos va a responder. Y si tú y yo miramos en el verso 15, dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase a quien lo levanta, como si se levantase la vara al que no es el leño. ¿Sabe? Hoy en día podemos mirar los triunfos, las reuniones de victorias que muchos hicieron porque se aprobó el aborto. Pero déjame decirte que horrendas cosas caen en las manos de un Dios vivo. Dios se va a glorificar. Dios va a llamar a cuentas. Y nosotros tenemos que orar como iglesia, pedirle al Señor que Dios tome el control de las autoridades, que Dios tome el control de la República de Colombia, porque nuestros niños es la herencia que Dios ha entregado. Los niños son vulnerables, amados, y nosotros nos tiene que doler nuestros niños. ¿Sabes? Déjame decirte que son vidas que le pertenecen a Dios y que nosotros como seres humanos, ¿quiénes somos? ¿Sabe? Dios le habla al profeta Jeremías y me llama la atención porque Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: porque la oración que él levantaba en medio del pueblo de Israel
Era la oración que iba a destruir al imperio de Babilonia. Cuando nosotros oramos delante de la presencia del Señor, las cadenas del diablo se tienen que romper. Los yugos del diablo se tienen que desbaratar. Y sabemos nosotros que el pueblo de Dios es mucho. Y la iglesia de Cristo no va a ser ni disminuida ni menoscabada. Porque Dios tomará el control de su pueblo. Dios tomará el control de nuestra nación. Y nosotros tenemos que creerle al Señor que Dios obrará en medio de nuestra nación. Y podemos mirar así sucesivamente en Jeremías capítulo 50. Versículo 2, versículo 23, dice directamente la palabra del Señor. Jeremías 50, 23, dice: como fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra, cómo se convertirá Babilonia en desolaciones entre las naciones. Dios le dice a Jeremías: la oración es el martillo que va a quebrantar. Y déjame decirte que cuando nosotros oramos, Dios va a obrar. Y la respuesta del Señor no se va a hacer esperar. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Hermano, hermana, tú y yo te hemos llamado a orar, a pedirle al Señor que todo decreto del enemigo que se ha querido levantar en contra de las vidas, en contra de las familias, en contra de los niños, tiene que caer en el nombre de Jesús. Porque Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es todopoderoso. Es un Dios, como dice su palabra, que no va a tener por inocente al culpable. No va a tener por inocente al culpable. Si tú y yo miramos en Isaías también, capítulo 41, versículo 5, habla de los juicios que se levantaron. Juicios que se levantaron cuando se levantaron en contra del pueblo, cuando se levantaron en contra de la palabra del Señor. Porque todo viene con una consecuencia. Todo trae una consecuencia, amados y amadas. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que Dios nos guarde. Que Dios guarde nuestra casa, nuestra familia de su ira. Que Dios guarde nuestra nación de su ira. Isaías capítulo 41, versículo 15, dice la palabra del Señor: he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. ¿Por qué? Porque llega el momento en el cual la palabra del Señor se tiene que cumplir. La palabra del Señor se va a cumplir. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a dejar de pasar. Y déjame decirte que Dios se va a glorificar. Vamos a ver la victoria. Vamos a ver que todos aquellos que se han levantado, que se han opuesto a la palabra, que se han opuesto a las promesas de Dios, todos aquellos, déjame decirte que Dios mismo va a orar en medio de sus vidas. Porque la palabra del Señor lo dice, amados y amadas, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Clamemos, pidámosle a Dios misericordia. Pidámosle a Dios misericordia por nuestra nación. Pidámosle a Dios misericordia. Pidámosle a Dios que Dios desbarate el plan de las tinieblas. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir. Que sea Dios tomando el control de los gobernantes, que sea Dios tomando el control de las autoridades competibles, que sea Dios tomando el control de cada vida, Señor Padre amado. Padre, hoy oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y te pedimos perdón a ti, Señor Padre amado. Pedimos perdón, Padre Santo, porque sabemos, Dios mío, Rey de Gloria, que esta victoria que muchos han dicho que es victoria, esto va a traer una consecuencia, Padre. Padre, ten misericordia de nuestra nación de Colombia, Padre. Ten misericordia, Padre, Rey del cielo. Oramos para que tú te glorifiques, Padre. Para que tú te glorifiques, Señor bendito Dios del cielo, Padre. Mira la vida de los niños, Señor. ¿Cuántos niños van a perecer, Señor? ¿Cuántos niños van a morir, Señor Padre Santo? Porque se ha aprobado una ley que va en contra de tus principios, que va en contra de tu palabra, Señor Dios mío. Hoy oramos pidiéndote a ti, Señor Dios, que tengas misericordia, Padre. Ten misericordia porque tu palabra lo dice, Señor, que el alma que pecare ciertamente morirá, Señor Padre Santo. Hoy pedimos, Señor Padre
Padre amado, que tu misericordia se manifieste, Señor, y pedimos perdón, Padre. Creemos, Señor Dios mío, que tú tienes el control de todo, Padre. Creemos, Señor, que tú eres experto en voltearle el baldón al enemigo, Señor. Que tú eres experto, Señor Padre Santo, bendito Dios, en destruir toda sinagoga de Satanás, Señor Padre Santo. Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Oremos y pidámosle al Señor que Dios voltee el baldón. Que Dios voltee el baldón, Padre amado. Que en la trampa que han hecho, en esa misma trampa caigan, Señor. Que seas tú obrando, Señor. Padre Santo, y que seas tú, Señor, teniendo misericordia, Padre, en el nombre de Jesús.